Cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos entonces a la lección número 3 de la semana 2, ¿cierto? En esta semana vamos a abordar entonces un poco más profundo la historia de la administración y para ello tenemos que partir de una definición. Esta definición la he elaborado yo como profesor a partir pues como de las diferentes definiciones que dan autores de libros, autores de artículos, pero entendiendo también que tiene que ser simplificada y tiene que ser comprensible para una persona que no quiera leer un texto muy denso, y en esa medida la administración es el proceso, que es una secuencia de actividades que llevan a cabo los seres humanos para alcanzar objetivos colectivos e individuales. Aquí me faltó una coma, voy a ponérsela, porque tengo que mostrarles a ustedes con el ejemplo que uno tiene que corregir cuando tenga que corregir. Administración entonces es el proceso que llevan a cabo los seres humanos para alcanzar objetivos colectivos e individuales. ¿Y por qué digo que aparte de sobrevivir? Porque hay un objetivo primario que tiene todo ser vivo y es mantenerse vivo. Pasa con las bacterias, pasa con los microorganismos, pasa con los reptiles, con los mamíferos, con todos los seres vivos. Hay como una premisa antitanática. Tánatos es como la pulsión de muerte, y esa pulsión de muerte hace que necesitemos nosotros evitar ese riesgo y sobrevivimos. Desde el virus, la bacteria, la ameba, etcétera, etcétera, vemos que ese reflejo por la vida está allí y que no requiere realmente pues un proceso premeditado que uno lleve a cabo. No, el corazón no funciona y el cerebro y los pulmones no funcionan porque uno se ponga la tarea de hacer un proceso. No, eso es inconsciente. Uno le funciona eso como ser vivo y con eso ya usted se defiende y sobrevive. Pero hay otros objetivos colectivos e individuales que uno desea alcanzar como sociedad o como sujeto, y esos objetivos se alcanzan siguiendo una serie de pasos que, por ejemplo, en el caso de el señor Henry Fayol decía que estos pasos son pronosticar, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿cierto? Y aquí hay otras definiciones de lo que debería ser la administración, de lo que podría hacerse con la administración. Pero en el caso mío creo que podemos resumirla de esta manera. En la actividad de esta semana les voy a pedir algo al respecto, que cotejen 2 o 3 versiones de las definiciones de administración diferentes a la mía. Busquen 2 o 3 definiciones y esas definiciones ustedes las van a contrastar palabra a palabra. Cuál es más amplia que la otra, cuál realmente se desborda del objeto de definición o cuál es realmente la más adecuada. En esa medida entonces hablaremos hoy del origen de la administración, que va unido al origen de la humanidad, porque en esta secuencia de pasos sí es el proceso para que llevan a cabo los seres humanos para alcanzar objetivos. Pues esos seres humanos, desde el momento en que existen como humanidad, por supuesto van a tomar decisiones para protegerse y mantenerse. Pero aquí hay una cosa muy interesante, y es que ¿cuál es el mecanismo que los seres humanos utilizamos para llevar a cabo ciertas actividades? El lenguaje, para coordinarlas, para planearlas, para definirlas, para saber qué es lo que queremos lograr, tenemos que utilizar el lenguaje. En esa época de pronto los sonidos onomatopéyicos, las señas, señalar por ejemplo el mamut y entonces decirle a los otros unga, 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 unga que vamos a matar el mamut, pero bueno, allá tendrán que definirse unos códigos de lenguaje para que ese objetivo de ir a matar el mamut, para que puedan comer 3 semanas mamut, se pueda lograr, ¿cierto? Y esa forma de pronóstico, de planeación, de coordinación, tiene que llevarse desde el origen de la humanidad a cabo a partir de códigos de lenguaje. Ese es el origen tanto de los grupos primarios
de humanidad como de la administración. Cuando nos empezamos como primates a erigir, a caminar en dos extremidades, cuando empezamos a buscar por allí de pronto alimento y descubrimos que podemos entendernos con un lenguaje de segunda articulación, que podemos utilizar unos códigos de segunda articulación que ya van más allá del sonido onomatopéyico, donde yo ya puedo tomar una sílaba y convertirla junto con otra en una señal, y así puedo hacerlo con 3 y 4 sílabas. Entonces, ese ser humano, esos grupos iniciales van definiendo cómo alcanzar, primero cómo definir un objetivo, van definiendo cómo definir un objetivo, o van alcanzando el avance lingüístico, y luego ya cómo planear ese objetivo. Entonces, la administración está allí en ese momento de acuerdo a mi definición, porque es ese proceso que llevan a cabo los seres humanos para alcanzar objetivos colectivos e individuales. O sea, en buena medida la administración es lenguaje. La administración es el lenguaje puesto en acción, puesto en secuencia, puesto en proceso. Miren ustedes que esos pequeños grupos y clanes lo utilizaban para sobrevivir en manada y para diferenciarse los unos de los otros, ¿cierto? Esos pequeños grupos utilizaban esos códigos de lenguaje para poder sostener a sus crías, para que esas crías pudiesen mantenerse a salvo en una cueva, en un árbol, etcétera, etcétera, y para poderles traer comida, porque sería muy difícil cazar una ardilla o cazar un animal o un ciervo de a uno. Entonces ellos empiezan el proceso de cacería de manera colectiva, utilizando el lenguaje como código primario para primero definir el objetivo y ya luego definir unas claves de acción para organizar, coordinar y controlar las actividades que los logren llevar a la supervivencia, a la sobrevivencia en manada, ¿cierto? Que nos permitan vivir en manada. Esos orígenes de la administración van dando cabida a un establecimiento que se denominan las grandes civilizaciones, que se dan en todos los continentes, ¿cierto? En China, en el continente asiático tenemos civilizaciones como la mongola, la china, la malaya, etcétera, etcétera, la tibetana. En Europa tenemos a los romanos, en Europa tenemos también a los austrohúngaros, y se tienen unas civilizaciones en la parte norte, los nórdicos, en la parte de Finlandia, y todos estos lugares son ocupados por ciertos grupos humanos que definen una civilización. En África tenemos a los egipcios, en Asia, África, pues, o sea, allí esto es realmente Asia, pero es colindando con África. Tenemos a los sumerios en Babilonia. También aquí en América tenemos a los mayas, tenemos a los incas, y estos grupos ya son evoluciones de estos pequeños grupos donde el lenguaje ha permitido que se quieran lograr objetivos mucho más grandes, como las construcciones. Hay algo particular, usted ve que los chinos tienen murallas, los romanos tienen murallas, los sumerios tienen murallas, los egipcios no muy definidas, pero los europeos y los asiáticos suelen tener murallas. Ellos definieron su forma geopolítica de supervivencia a partir de bloquear el acceso a un territorio, de delimitar ese territorio, de protegerlo para prosperar en ese territorio. Los mayas, los egipcios, los que son más de América del Sur, un poco más africanos, son menos de murallas y son más civilizaciones dadas como en la extensión de la tierra. Tienen construcciones, pero son construcciones emblemáticas, son construcciones altas como para definir autoridad, como para definir un emblema de avance, de altura, de estatura, miran hacia arriba, pero no son muy dados a hacer murallas. Entonces es interesante entender que
este origen va en esta línea, ¿cierto? El lenguaje da a esos primeros grupos humanos la posibilidad de planear, de definir un objetivo, eso va creando ya unos grupos, unas manadas que sobreviven, y entre más sobreviven se va perfeccionando ese lenguaje a tal punto de llegar a estas civilizaciones donde aquí encontramos en todos ellos evidencias del lenguaje escrito, pasan del lenguaje oralizado, donde solamente queda evidencia de la memoria y el sonido que hizo el otro, a un lenguaje escrito que es el que da origen a las civilizaciones. Y aquí entonces estamos teniendo una evolución de esa administración. Ese lenguaje que inició poco formal ya se va estructurando mediante códigos escritos que dan origen a unas civilizaciones de las cuales hoy tenemos evidencia. Hubo muchas otras civilizaciones que de pronto se quedaron en lenguaje no escrito y no tenemos rastro de ellas, de pronto indicios arqueológicos. En ese marco de las civilizaciones vamos encontrando unos modelos que son los modelos de protección de territorio, que es lo que definimos como Estado. Y a ese Estado le aparecen dos amiguitos dentro de esa organización, que son las iglesia, pues pongo aquí la iglesia, pero es realmente la religión, el concepto de religión, el concepto de lo místico, que es otra elaboración del lenguaje para definir este Estado, para definir quiénes somos, en qué creemos y por qué creemos. Y está la definición de protección, que es la definición del ejército, ¿cierto? Quienes nos ayudan a defender ese territorio, quienes demarcan ese territorio, quienes protegen esa área de hegemonía, esa área de presencia de esta civilización. Entonces, estas estructuras emblemáticas son estructuras que nos permiten entender un poco ya hasta dónde se vuelve sofisticada en estas civilizaciones la administración, definiendo unos aspectos y unas instituciones, a eso se le denominan instituciones, la religión y el ejército, que hacen parte del modelo que actualmente nos damos cuenta que la mayoría de naciones tienen, ¿cierto? Una defensa y una creencia que definen también la forma de organizarnos en un territorio geográfico. En el marco de esa evolución, la administración ha estado presente desde el mismo esclavismo, donde algunas de estas hordas y grupos salvajes iban y conquistaban otros, los esclavizaban, o estas civilizaciones también invadían pequeños grupos que estaban emergiendo y los sometían al esclavismo. Algunos de los mismos grupos se esclavizaban ellos, se vendían, como lo visto de pronto en Etiopía y en algunos otros lugares donde hay evidencia de que ciertas comunidades esclavizaban a otras solamente por comerciarlos, por ir a venderlos. Igualmente, entonces, en el feudalismo son modelos de producción, ¿cierto? Son modelos de economía. En el feudalismo, donde habían unos señores que protegían ciertos territorios y cobraban un impuesto a las personas que vivían en esos campos, allí también está la forma de un proceso. Recordemos en que estamos, ¿cierto? Estamos en administración, es el proceso, secuencia de actividades que llevan a cabo los seres humanos para alcanzar objetivos colectivos e individuales. En esa medida, entonces, tenemos aquí a estos señores feudales coordinando, planeando, dirigiendo las actividades para poder sobrevivir con una buena calidad de vida, para hacer su castillo, para tener una norma que les permita recaudar ese feudo y garantizarle la protección. El feudalismo se caracteriza un poco por tener un ejército con el cual usted le garantice la protección y la seguridad a un grupo poblacional, y ese grupo poblacional tiene que trabajar para mantener los impuestos, porque usted es el que es dueño de esa seguridad. Es como una especie de forma de economía basada en la seguridad, y a partir de ello se va definiendo pues una ciudad-estado o un territorio, pues un territorio como estado. Luego llegamos aquí al mercantilismo, que es lo que
llamamos, digámoslo así, revolución industrial, aunque estaba desde antes, pues tenemos comercio desde mucho antes, hay evidencias de comercio desde hace 4000 años, pero pues, no era el modelo prevalente. El modelo mercantilista pues viene definido por la moneda, por la aceptación de una moneda, por el intercambio mediado por bien sea la sal, el oro o algún mecanismo, la pimienta se convertían en moneda, pero ese mercantilismo ya se refina y evoluciona a partir de 1400, 1500, donde los judíos no están directamente allá en Palestina, sino que están por todo el mundo. Y hay películas interesantes donde muestran, por ejemplo, la evolución del pueblo judío, llevando, por ejemplo, en Venecia el mercantilismo a unos grados de avance y sofisticación interesantes, la creación del concepto de banco para guardar el dinero y para emitir dinero. Entonces, allí también está la humanidad, los seres humanos, llevando a cabo procesos para alcanzar objetivos individuales o colectivos, ¿cierto? El papel del dinero entonces en ese surgimiento de la administración privada está acompañado aquí de esta etapa mercantilista donde ya podemos entender que vamos pasando de esas protecciones esclavistas o feudalistas de los monarcas, de los que nos protegen, a un modelo más libre en el cual, pues, entre comillas, estamos más libres y podemos definir nuestra propiedad privada, y en esa propiedad privada tenemos derecho, pues, a ejecutar nuestras actividades personales, privadas, a disfrutar de nuestro goce a partir de lo que se ha alcanzado con el esfuerzo propio. No es totalmente equitativo porque no todo el mundo nace con las mismas condiciones de acceso a la propiedad privada. Hay esclavistas y feudalistas herederos que desde hace 8 o 9 siglos vienen heredando lo que se robaron sus antepasados, lo que abusaron sus feudales, y hoy en día lo que hacen es ser unos grandes mercantilistas. Pero bueno, es parte del modelo en el que estamos. No es mi papel al respecto hablar de revolución o de algún asunto, pero es parte de entender cómo hemos llegado hasta acá y que tiene que ver con un concepto ya que pasa de esta administración que era más pública, más general, a una administración privada, a una coordinación, a una planeación de procesos para alcanzar objetivos privados. Y por supuesto, pues ya la sofisticación de este modelo se da en el año 1800, donde aparece entonces la máquina a vapor montada en unos rielecitos. Ahí, a partir de esa definición en 1801 del tren, comienza una transformación en la movilidad del ser humano, de los materiales, de las personas, de los equipos, de las plantas productivas, y esto se llama revolución industrial, y el modelo de administración privada toma una fuerza impresionante, y hoy tenemos la evolución de la administración a tal punto que hay varios modelos que definen entonces este proceso administrativo. Entonces, en la clase número 2 voy a contarles una historia interesante de cómo explicar esta misma administración desde un libro de un autor que se llama Sigmund Freud. Por el momento cerramos aquí esta historia general de la administración, y ya luego tendremos la lección número 4, y posteriormente se fijan allá en la actividad que tendrán, la actividad de la semana 2. Feliz día.